El sponsor de este vídeo es Surfshark VPN. Luego os doy más detalles. Hola familia de eclécticos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos un chico súper joven, un chaval licenciado en Derecho, escritor, un hombre polifacético y que tiene un mensaje que no puede dejar a nadie indiferente. Tener la mente abierta porque creo que os va a resonar mucho de las cosas que nos va a decir Oliver Ibáñez. Aquí nos presenta su último libro, que es una auténtica maravilla y nos la va a dedicar y nos la va a firmar delante de todos vosotros. Es otra nueva edición que habla la historia de Enoch. Esa historia que es revolucionaria, que se encontró en Etiopía, que ha sido censurada. Es apócrifo para la religión católica apostólica romana. ¿Por qué escribir sobre este tema tan interesante y tan polémico a la vez? Bueno, el libro de Enoch yo considero que es esencial para conocer la historia de la humanidad, ¿no? Tanto el pasado, presente como futuro. Es un libro que al final ha sido ocultado, por eso se llama apócrifo. Y apócrifo quiere decir en griego, sobre todo, oculto o secreto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este tipo de libros ha sido censurado por la Iglesia y diversas comunidades religiosas y esconde unos secretos que merece la pena conocer. Entonces, yo me dispuse a hacer la labor de traducir los 3 libros de Enoch al español, porque yo consideraba que las traducciones eran muy malas, las que había online. Tú puedes, en Google puedes poner libro de Enoch y te aparecen versiones, pero que son muy mal traducidas, con Google Translate, ¿no? Entonces yo, que dispongo de profesionales, mi madre es traductora profesional de inglés, y con la ayuda de profesionales hice una traducción bien hecha en español. Y aquí lo tenemos. Es muy importante una buena traducción porque una palabra puede cambiar absolutamente el significado y más en estas lenguas llamadas muertas, muchas de ellas antiguas, cambia absolutamente el contexto y todo. Oliver, antes de nada, bienvenido. Es un auténtico placer para nosotros tenerte aquí, que no lo hemos dicho, que hemos sido un poquito mal educados, pero nos hemos emocionado esto. ¿Por qué crees, para entrar fuerte en materia, por qué crees que la religión oficial católica apostólica romana, ese evangelio lo considero apócrifo? Porque yo siempre he pensado que los verdaderos secretos, las élites no les interesa que lleguen al público general, al populacho. Mira, yo creo que la principal razón es que hablan de temas que parecen fantasiosos y peligrosos para la historia oficial. Gigantes, ángeles caídos, relaciones de ángeles caídos con mujeres humanas. Todo este tipo de cosas, la Iglesia primitiva, originaria, Jerónimo, etcétera, etcétera, no les gustaban estas historias. Consideraba que eran herejía, blasfemia, entonces apartaron del canon oficial estos libros. Si te pones a investigar, no solo aparecen los libros de Enoch, esta historia, los ángeles caídos, gigantes y tal, sino que aparece en libros como el Corán incluso, ¿no? Hay indicios, Sumeria, es decir, toda la historia al final se recoge en libros antiguos y civilizaciones antiguas. Los cristianos originarios lo adoptaron como canon. Sí. Entonces la Iglesia Los gnósticos y el cristianismo primitivo precisamente lo estaban considerados como un canon oficial. Y la Iglesia ortodoxa etíope también lo tenía como canon. Entonces, claro, la Iglesia originaria, luego pasamos a hablar de King James Bible y todo esto, dijeron, esto no podemos ponerlo. Ángeles caídos, gigantes de 5 metros. Tú, fíjate, los gigantes que contradicen la teoría de la evolución, ¿no? Porque la evolución dice, vamos de menos a más. Pero es que no, es que la historia esta nos dice que habían gigantes y luego se redujo el tamaño después del diluvio, ¿no? Para investigar los misterios de nuestro mundo es fundamental poder navegar de forma segura. Por eso quería hablaros de Surfshark, la VPN que uso para proteger mi actividad online. Con Surfshark podrás conectarte a internet como si estuvieras en otro país diferente, lo cual te permite evitar las restricciones geográficas. Por ejemplo, podrás ver series de Netflix, vídeos de YouTube o páginas web que no están disponibles en tu país. Además, cuenta con una función muy útil llamada Clean Web, que te protege del malware, los intentos de phishing, los anuncios no deseados y los rastreadores. Lo bueno es que puedes usar tu cuenta de Surfshark en un número ilimitado de dispositivos, ya sea el móvil, la tablet, el PC o el televisor. Asegura tu privacidad con Surfshark. Introduce el código promocional Oliver para conseguir 4 meses gratis. Puedes probar Surfshark durante los primeros 30 días sin ningún tipo de compromiso. En la descripción os dejaré el link y ahora sigamos con el vídeo. Y los ángeles caídos igual, o sea, unos seres que aquí nos dicen que son sobrehumanos, porque son celestiales que bajaron a la tierra y se transformaron en humanos.
Porque los ángeles, fíjate que tienen esta capacidad, que está en la Biblia incluso, con la historia de Sodoma y Gomorra, que hay ángeles que son muy bellos, pero que parecen humanos, ¿no? Se confunden con humanos. Entonces, la historia aquí es que bajaron estos ángeles, que aparecen en portada, por cierto, y bajan a la tierra y tienen relaciones con mujeres humanas. Y esto a la iglesia originaria o primitiva le pareció muy mal, ¿no? Demasiado fantasioso y peligroso. Oye, antes que nada, bienvenido, que no he tenido el tiempo de saludarte. Quiero preguntarte si te molesta el globo terráqueo detrás, porque mucha gente nos critica por esto. Ahora cada uno con su creencia, yo no empujo a nadie. Si te molesta, quítalo, ponlo en la mesa. Si tuvierais una tierra plana, mejor, pero bueno, esto está bien ahí. Vale, vamos a tocar también estos temas. Vamos con el principio. ¿Quién es Enoc? Para la gente que no conoce este libro, yo tampoco lo he leído, sé de qué se trata, pero me gustaría profundizar más. Enoc es una especie de, un personaje bíblico que aparece en Génesis y es el bisabuelo de Noé y se dice que se lo llevó Dios. O sea, en Génesis dice, y se lo llevó Dios, ¿no? Como que se lo llevó al cielo. Y esto es el libro de Enoc, la historia de Enoc que vio en el cielo. Lo curioso de Enoc es que se lo llevó Dios cuando vino el diluvio. ¿Por qué? Esto no aparece aquí, aparece en textos judíos antiguos. ¿Por qué se lo llevó Dios? Porque Enoc lo pidió. Dijo, yo no puedo ver cómo la humanidad está siendo tan malvada, porque por eso Dios trajo el diluvio, porque la humanidad... Como un castigo. Estaba acabando con la vida, con todo, ¿no? Junto con los gigantes y los ángeles caídos. Pero Enoc le pidió a Dios, por favor, llévame de aquí. Y Dios le hizo caso y se lo llevó, porque Enoc, como Noé, era un hombre justo, Dios le hizo caso y se lo llevó a los cielos. ¿Qué vio Enoc en los cielos? Unas cosas de locos, ¿no? O sea, luminarias, cómo funcionan las luminarias, sol, luna, estrellas, incluso se habla de guías de las estrellas, o sea que hay entidades que están ahí en el cielo que operan como guías de las luminarias. Eso en la astronomía oficial no existe, ¿no? También habla de varios niveles de cielos, esto aparece en el segundo libro de Enoc, que hay como 7 niveles de cielo, o sea, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Que podría ser considerada como las dimensiones. Exacto. Y en cada uno de estos cielos hay cosas. O sea, se habla incluso de un sitio de castigo para los ángeles, se habla del zodíaco, de las constelaciones, es decir, una locura, ¿no? Lo que hay en el cielo según el segundo libro de Enoc, que es Enoc Eslavo, se llama así, ¿no? El libro de los secretos de Enoc. Pero Enoc es un personaje que luego en el tercer libro de Enoc, que es Enoc hebreo, dice que se transfigura o se transforma en Metatrón, que es un arcángel, ¿no? Es un arcángel del más alto rango que está como a la mano derecha de Dios, ¿no? Es uno de los pocos personajes bíblicos que, Dios se lo lleva, también aparecen varios, pero Enoc es como el más misterioso, porque en la Biblia no te explica qué pasó, está aquí, en estos libros apócrifos, qué pasó con Enoc, qué vio, qué aprendió en el cielo, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es el personaje bíblico seguramente más fascinante. Mucha gente se plantea, sobre todo mucha gente atea, y ¿qué base de credibilidad, qué base tiene, como diría nuestro amigo Enrique, empírica? No sé si me entiendes. ¿Qué evidencia hay de esto, sí, ¿no? Claro, sí. Cuando hablamos de religión y de Biblia, uno tiene que tener en cuenta que aquí entra en juego la fe, ¿no? O sea, la fe en Dios. ¿Cómo demuestras que Dios existe? ¿Tú tienes fe en Dios? Yo tengo total fe en Dios. Dios, perfecto. Pero es por definición, tienes que tener fe en Dios, ¿sabes? Dios no se va a revelar así como así. Eso, ¿por qué no lo hace? Bueno, entraremos en un debate aparte, pero que está en la cábala, judaísmo y tal. Luego, si te parece bien, lo tocamos, sí, ese debate. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué sí. no llega su mensaje a todo el mundo? Porque no aparece aquí, ¿no? Y dice, existo, claro. Eso es algo místico muy interesante. Pero hay una resonancia, hay una confluencia que las principales religiones abrahámicas, judaísmo, el islam y el cristianismo, pues comparten muchas cosas en común, y luego hay evidencias científicas también de que es cierto que debió haber un diluvio, o sea, quiero decir, ¿en qué nos podemos agarrar? Para la gente que solamente crea en lo empírico, en la ciencia y todo, ¿en dónde se pueden agarrar esta gente? Yo tengo en ese sentido la mente abierta, pero para este tipo de gente. Primero, las historias bíblicas y de estos libros no han sido refutadas. Es decir, por ejemplo, del diluvio hay evidencias que se han encontrado en Turquía, del arca, etcétera. Y cuanto más sabemos respecto al tema de cientificismo o la ciencia oficial, más verdadero parecen las historias bíblicas. O sea, esto es una realidad. Es que te iba a comentar precisamente, Oliver, que gran parte de los hombres de ciencia, premios Nobel que tienen Einstein, toda esta gente, estas grandes figuras de la ciencia, gran parte de ellos
son creyentes, creen en algo especial, creen en un ser creador principal y todo. Eso quiere decir que si esta gente cree que son referentes en el mundo de la ciencia, en lo empírico, en el método científico, y tienen fe, es porque... A ver, al final la creencia en Dios es lo que tiene más sentido. Yo cuando veo que alguien cree en Dios, automáticamente digo, es una persona decentemente inteligente ya. ¿Por qué? Porque creer en Dios es lo lógico. Es decir, tú miras alrededor, ¿cómo se ha creado todo? ¿Realmente tenemos que pensar que todo esto surgió de un Big Bang aleatorio, sin ningún sentido, que evolucionamos también aleatoriamente y surgimos así mágicamente? O sea, el ser humano está compuesto por una serie de células, etc. La complejidad es inmensa. Lo más lógico es pensar que hemos sido diseñados. Para mí, partiendo de esa base de que la creencia en Dios es lo más lógico, luego tenemos que investigar qué pasó o quién es Dios, ¿no? ¿Cuál es el libro verdadero? ¿Qué historias son verdaderas? Y a mí me resuena más el tema de Biblia, libros apócrifos, etcétera, ¿no? Puede ser que él no ha sido tomado en serio de verdad, ha sido bastante banado sus libros por el tema que él viajaba, tenía esta, ¿cómo decirle? Sueños, viajes astrales, celestiales. Eran más una visión que... ¿Sería por esto que no lo tomaron tan en serio? Claro, es que los padres originarios de la Iglesia consideraron que era algo demasiado místico, como una fantasía, ¿no? Primero, que Enoc fuera llevado a los cielos, ¿no? Y luego que viera toda la historia de los ángeles caídos, los gigantes, o sea, era demasiado para los padres de la Iglesia. ¿Y no pueden ser también como metáforas? Sí, cuando hablamos de Biblia, mucha gente, por ejemplo, toma el Génesis, sobre todo gente creyente que cree también en la ciencia oficial, es decir, Big Bang, evolución, dinosaurios, etc., toma el Génesis como una especie de historieta, como que no tiene que ser interpretado de forma literal. Yo personalmente tiendo a interpretarlo de forma literal. O sea, el relato de la creación, del sol, la luna, yo lo interpreto como algo literal porque cuadra con lo que dice el libro de Enoc. Entonces, a mí me resuenan todo este tipo de historias. Cuadra con la antigua Sumeria también, que habla del diluvio, por cierto. Entonces, cuando vemos que todas estas religiones y civilizaciones hablan de las mismas historias, al final tienes que decir, bueno, aquí hay algo. O sea, aquí como mínimo hay algo. Además, o sea, que la ciencia oficial, claro, no ve más allá de cierto límite. Hombre, la ciencia oficial en muchas ocasiones está promovida por las élites para la manipulación. Claro. Eso es O sea, obvio. Tú fíjate, la cosmovisión que nos dan desde pequeñitos, con la televisión, con los libros de historia, Es un ¿cuál es? adoctrinamiento, claro. Tú no importas, has sido no creado, sino apareciste al azar. Eres una mota de polvo en el universo. Exacto, la teoría. Hablamos de esto, es decir, una pelota flotante aleatoria que no se sabe dónde va, ni de dónde viene, ni por qué estamos aquí. Y esa es la cosmovisión que llamo atea/nihilista. Y esto es precisamente lo que yo quiero combatir. No combatir, sino hacer ver a la gente que quizá otra cosmovisión, el modelo de la creación, es posible e incluso tiene más lógica que esto de que surgimos por azar y que no existe Dios, etcétera, ¿no? Porque aquí van las preguntas existenciales que todos nos hemos hecho de pequeños. ¿De dónde venimos y para qué estamos aquí? ¿Cómo hemos llegado aquí y para qué? ¿Cuándo empezaste, Oliver, a cuestionarte todo? Porque tú eres un licenciado en Derecho. El derecho romano no tiene prácticamente nada que ver con esto. ¿Cómo fue ese adentrarte en ese abismo, de conocimiento, de espiritualidad, de conocer la cábala, de conocer el origen de las religiones, el gnosticismo, las religiones heréticas? ¿Cómo fue? ¿Cuándo te empezó a despertar esa curiosidad y empezaste a profundizar y a estudiar? Yo empecé en 2016 con este tema de la Tierra, la forma de la Tierra, y empecé junto con Iru Landucci, los dos primeros que empezamos en español, de verdad, a divulgarlo en español, no en YouTube y tal. Y a raíz de ahí encontré información sobre el libro de Enoc y cómo podía ser la Tierra desde el punto de vista bíblico, de civilizaciones antiguas y tal. Entonces, a partir de ahí empezó una investigación, un estudio incluso, hasta llegar, como tú dices, libros apócrifos, de ahí a la cábala, conocimiento del judaísmo. Todo esto me está llevando a un rabbit hole, que se dice en inglés, de conocimiento y de investigar, que me está encantando ahora mismo. Porque antes yo estaba más enfocado a la conspiración y el aspecto, digamos, negativo, que es en plan, nos controlan, como
una mentalidad un poco victimista, incluso mediocre, de nos controla, no podemos hacer nada, un nuevo orden viene y, ¿sabes? Somos las víctimas. Pero ahora con estos textos y religiones y tal, estoy aprendiendo que tenemos mucho poder y eso me está gustando. ¿Podrías explicarnos del libro, porque tú lo has leído, lo has escrito todos los 3 libros, cuál era la relación de Enoc con Dios? La relación de Enoc es que era una persona justa, no tanto como Noé y Moisés, pero tenía sus fallos, según antiguos escritos judíos, pero en general era de las personas más justas que existían en la época. Por eso Dios le hizo caso y se lo llevó al cielo, ¿no? Para evitar que viviera todo el diluvio y viera toda la destrucción de la humanidad y del mundo. Luego, cuando va al cielo, Enoc se transfigura en el tercer libro de Enoc en Metatrón y ahí tiene todo el conocimiento, es el que anota también lo que hacemos los humanos en libros y documenta todo, digamos, la historia de todas las personas. O sea, imagínate el poder que debe tener, ¿no? Tiene libros celestiales, igual no físicos, pero cuando hablamos de cosas que pasan en el cielo, entendemos que pueden ser alegorías o cosas no literales, ¿no? Pero se dice aquí que tiene libros y él está anotando todo lo que hacemos los humanos. Y luego pasamos cuentas, ¿no? Cuando morimos y tal. Y también habla de los juicios. Claro, o sea, hay un juicio cuando tú mueres, según estos libros hay un juicio. Entonces, y según el judaísmo y la cábala, a ver, al final todo saldrá bien. Lo que pasa es que si tú te has portado mal en esta vida, tienes un proceso de limpieza mayor, que te va a doler más. O sea, cuando morimos, en realidad no muere nada. Porque el cuerpo físico nunca ha estado vivo y el alma nunca muere. Pero el alma va al sitio de las almas, que es el cielo, y ahí, dependiendo de lo que has hecho en esta vida, tienes un proceso de limpieza hasta poder estar bien y a gusto en el sitio de las almas, que es el cielo. O sea, que es una visión más positiva que la visión de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que al que no se ha comportado bien en este plano terrenal tiene un castigo eterno, tiene ese infierno, esas imágenes. Exacto, el fuego quemando, etcétera. Eso puede pasar, pero es temporal, hasta que se limpia tu alma realmente y puedes ir al sitio de las almas. La verdad es que antes hemos hablado de la Biblia. La Biblia también es una historia. Alguien lo ha contado, lo has escrito. Totalmente. Al final no existe, no se sabe si existe una verdad única. Pero el libro de Enoc, si no me equivoco, influyó mucho en las otras religiones que han escrito también el Corán, el judaísmo. ¿Cuánto influenció? ¿Cuál parágrafo se repite más? ¿Cuál es la historia que se repite más? Fíjate que en el Nuevo Testamento hay varios versículos que están sacados del libro de Enoc. Y el libro de Enoc vino antes que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está... O sea, la Biblia es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la historia de Jesús. Pues en el Nuevo Testamento hay 2 versículos como mínimo que están sacados del libro de Enoc. Expertos dicen que hay más. También un dato clave es que el libro de Enoc se reencontró en las cuevas de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, en 1947, y en estos manuscritos estaba el primer ejemplar de la Biblia hebrea original. Entonces, ¿qué pasa? Que en este ejemplar no estaba el Nuevo Testamento ahí. No se encontró el Nuevo Testamento, solo el Antiguo. Se encontró el libro de Enoc y el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Que el Nuevo Testamento pudo ser, entre comillas, una copia de este tipo de libros que fueron baneados. O sea, esto se baneó y pusieron el Nuevo Testamento. No interesaba la oficialidad. Pero desde tu perspectiva ahora, ¿tú crees de verdad que los Anunnaki han existido? ¿Crees que de verdad el ser humano ha sido modificado por su ADN? Todo lo que se habla, porque al final es mucha información, pero no sabes de verdad qué creerte, cómo conectarla. ¿Qué opinas desde tu perspectiva? Yo creo que Anunnaki tiene que ver con ángeles caídos. Yo hablaba con David Parcerisa, que es un gran experto en Anunnaki, Sumeria y tal, y llegamos a la conclusión de que los Anunnakis podrían ser identificados como ángeles caídos. Los ángeles caídos que aparecen en el libro de Enoc son seres espirituales que se rebelan, entre comillas, contra Dios. De hecho, en otros libros apócrifos se dice, por ejemplo, en el Midrash de Shemiaza y Azael, se dice que Shemiaza y Azael desafiaron a Dios porque tenían celos del ser humano. O sea, cuando Dios creó a Adán, el ser humano, el primer hombre, los ángeles dijeron, ¿por qué creas al hombre si nos tienes a nosotros? Y Dios dijo, porque es el ser más perfecto o superior que va a existir, más que vosotros. Entonces, claro, los ángeles tuvieron celos y dijeron, déjanos bajar a la tierra para probarte, demostrarte que nosotros somos mejores, ¿no? Que no vamos a caer en tentaciones como ellos, con mujeres, etc. Dios les concedió ese deseo,
bajaron a la tierra, estos son los ángeles caídos, y al llegar a la tierra, ¿qué hicieron? Se acostaron con mujeres. O sea, la tentación les... La vieja historia que se repite. La primera tentación. Les sobrevino la tentación, ¿no? Y se acostaron con mujeres y tuvieron estos híbridos que son los gigantes Nefilim. Y de ahí vino la destrucción del mundo y del diluvio. Partió de allí. Luego los ángeles caídos enseñaron a los humanos, sobre todo a las mujeres, conocimiento prohibido. Cómo funcionan las estrellas, cómo pintarse, cómo fabricar armas, tecnología oculta que estaba en la Atlántida. Todo esto lo enseñaron los ángeles caídos. Y ahora, bueno, pues tenemos todo este conocimiento. ¿De dónde sale todo este conocimiento, la tecnología? Pues yo creo que de este conocimiento que vino del cielo, ¿eh? O sea, estaba prohibido porque era celestial y estos ángeles lo trajeron a la tierra. Abres un buen melón porque parece que las mujeres en esta ecuación, en todas las historias que cuentan, todo está relacionado solamente al hombre y la mujer nunca existe. Bueno, yo hablando de las mujeres, ¿no? Tienen un papel en general, sí. Tiene un papel fundamental porque son... De hecho, hay un escrito también, apócrifo, que está aquí en el libro, lo incluí, que te dice que las mujeres también tuvieron culpa. O sea, no fueron solo los ángeles caídos que bajaron y dijeron, uy, las mujeres a por ellas. Las mujeres sedujeron. Porque eran bellos, eran muy bellos también. Claro, en cuanto bajaron, la gente tiene que entender, la gente me dice, no, pero esta historia de los ángeles caídos es falsa porque los ángeles no tienen, no son hombre ni mujer, etc. Está en la Biblia. Y digo, sí, pero es que cuando bajaron a la tierra, estos ángeles adoptaron forma humana. Está en textos antiguos, no está en la Biblia cristiana, pero está en estos textos que he incluido aquí. Los ángeles adoptaron forma humana, eso lo tiene que entender la gente. O sea, no es que bajaron con alas, andróginos, no. Al bajar pasó lo mismo que en Sodoma y Gomorra, o sea, un ángel cuando está en la tierra tú no lo distingues de un ser humano. O sea, yo podría ser un ángel y no lo sabrías la diferencia. Se camuflan perfectamente. ¿Tú crees que hay ángeles entre nosotros? Sí, sobre todo la gente de la élite. Yo creo que tiene un linaje que tiene que ver con los ángeles caídos y los nefilim. Y la gente de la élite, que se habla mucho de que son reptilianos, que no sé qué, creo que tiene más que ver con este tema de linajes de nefilim, híbridos, etc. ¿Como que tienen una genética superior? Sí, tienen poderes seguramente o conocimiento oculto. Y por eso están allí arriba de todo. Y hay una mujer, hablando de mujeres, la figura de Lilith. ¿Qué importancia tiene Lilith? Porque Lilith fue una de las mujeres de Adán, que Adán la rechazó, y Lilith representa para mucha gente todos los aspectos negativos de la manipulación, de todo. ¿Qué nos puedes contar de la figura de Lilith? Súper interesante la figura de Lilith, que se supone que fue la primera mujer de Adán, que también aparece en la Biblia, en algunas traducciones, aparece la palabra Lilith en un versículo. Otras lo borran y ponen otra palabra, ¿no? Murciélago o algo así. Pero se dice que Lilith fue la primera mujer de Adán y de hecho es un símbolo del feminismo moderno porque se rebeló contra su marido, contra Adán. O sea, no quería someterse a él. Entonces, Adán le dijo a Dios, oye, esta mujer es que no es para mí. Haz a alguien que me haga caso. Hizo luego a Eva. Y Lilith se dice que voló como un demonio y que ahora opera en los sueños de los hombres cuando tienen estos sueños eróticos por la noche y tal. Bueno, eso igual lo cortas por la desmonetización, ¿no? No, erótico... No, se puede, ¿no? decir. Ver, ya sería el mundo al revés. No, pero es que ya hay que ir con... Es de loco, sí. Sí. Pero es una historia muy curiosa. O sea, que en la Biblia cristiana te dice, no, es que Adán y Eva ya está. Pero ojo que en las historias, textos antiguos, está Lilith antes, que luego fue un demonio, ¿eh? Se transformó en demonio. Muy interesante, sí. Pero me ha venido a la mente, ahora que estabas hablando de Egipto y tal, el tema de las luminarias, que se habla en el libro de Enoc. Porque el libro de Enoc, fíjate que está dividido en 5 sublibros. O sea, está el libro de Enoc, que está dividido como en secciones, vamos a llamarlo, para que no confundir a la gente. Entonces está la sección de los vigilantes, las parábolas, y luego están las luminarias. O sea, el libro de las luminarias celestiales. Y eso es una pasada. O sea, eso a mí es lo que me atrapó de todo esto de Enoc. Cuéntanos. Cuéntanos, que aquí estamos, sí. Tenemos horas. Sí, pues en este libro se dice cómo funcionan las luminarias y parece ¿Qué son las luminarias? Bueno, el sol, la luna y las estrellas, vale, básicamente. Vale. Lo que pasa es que en el libro de Enoc se habla también de seres que acompañan a las luminarias o las guían. O sea, cuidado, que ya, según la astronomía oficial, no hay... Bueno, los llaman cometas, meteoritos. Yo creo que son estos seres de los que se habla. Y esto entramos en un tema muy interesante. ¿Qué son los meteoritos y los cometas? Porque a día de hoy nos dicen, no, son rocas que vienen del espacio y nos enseñan CGIs de la NASA. Pero luego vemos que estas rocas no... O sea, no hemos visto un vídeo que muestre un impacto real de una roca contra la superficie terrestre, ¿no? Dicen que el Gran Cañón fue... Pero bueno, todo eso luego lo tocaremos. Tema de NASA,
Sí, sigue, perdóname. Estábamos con las luminarias. Sí, entonces, claro, las luminarias aparecen en el libro de Enoch no como la astronomía oficial lo dice. Y eso me interesó. Digo, hostia, esto aquí. Dice, ¿cómo funciona el Sol y la Luna? Se habla de portales en el cielo. O sea, portales en el cielo, ¿no? ¿Cómo son? No sé. Igual son... No es literal y es algo... Pero se habla de portales a través de los cuales pasan el Sol y la Luna. Y las estrellas también. O sea, entran por un portal, salen por el otro y así hacen ciclos, que eso también es curioso. O sea, los ciclos que se repiten tanto, esto de que venimos del Big Bang aleatorio, hombre, yo veo un mecanismo como un reloj perfectamente diseñado. Ciclos que se repiten, eclipses. Sol y la Luna salen, entran cada día igual. ¿De verdad tenemos que creer que esto ha surgido por azar? Curioso y sospechoso como mínimo. Esa teoría del caos. Claro, sospechoso como mínimo. Pero en el libro de Enoch se dice que, por ejemplo, el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño. ¿Sabes que la ciencia oficial nos dice, no, es que parecen tener el mismo... O sea, nos dicen el Sol es 400 veces más grande que la Luna. Esto dice la astronomía oficial. 400 veces más grande. Pero que lo vemos igual en el cielo de tamaño porque casualmente el Sol está 400 veces más lejos que la Luna. O sea, una casualidad un poco extraña, ¿no? Porque tú cuando miras con tus ojos el cielo ves que tiene el mismo tamaño, ¿no? Entonces, ¿por qué no confiar en nuestros propios ojos y en lo que dicen los textos antiguos? Literalmente dice el libro de Enoch, el Sol tiene el mismo tamaño que la Luna. Además no se habla de esferas, se habla de discos. Porque tú sabes que algo redondo no tiene por qué ser esférico. O sea, una moneda redonda pero no es esférica, ¿no? Entonces nosotros vemos una cara de la Luna y el Sol, no sabemos qué forma tiene total. O sea, igual, ¿sabes? No sabemos qué forma tiene la Luna realmente. La cara oculta se llama así porque no la vemos, pero no sabemos qué forma tiene. Aquí dice discos, orbes en alguna traducción, pero nunca se dice esfera. De hecho, en la Biblia, y referente a la Tierra tampoco, nunca se dice que sea una esfera, ¿no? Entonces, se dice plano extendido, como en el Corán, que se habla que la Tierra es un plano extendido con una cúpula, un vault en inglés, ¿no? Una cúpula, un domo. Entonces, bueno, hay cosas muy interesantes. Pero creo que también en los Emerald Tablets, que no sé cómo se dice en español. Tablas esmeralda, ¿no? Tablas esmeralda, ¿vale? Se habla mucho sobre algunas realidades que nosotros desconocemos y que todavía no han sido bien traducidas. Existe, creo, solamente una página oficial que traduce, pero tampoco es tanto de verdad. Y ahí salen un montón de cosas, como que se dice también que el Sol es negro. Sería así, no sería, no lo sé. La Luna... En alemán, Schwarze Sonne, que lo utilizaban Sonne, los NS, vamos a decir, ¿no? Los de la Alemania. Símbolo que ellos utilizan muchos símbolos de estos. Sí. Sol negro, etcétera, Ellos etcétera. estaban muy obsesionados por toda esta cosmovisión nórdica, por la espiritualidad, por Sí, utilizaban runas vikingas. unas es decir, vikingas, sí. Y estaban obsesionados con la Antártida. Antártida, O sea, sí. sabían algo. Igual sabían algo sobre cómo es el mundo realmente. Y con el Tíbet. Porque- Bueno, precisamente es verdad. esta esvástica precisamente proviene de ahí. Y la Al- sociedad Thule. La sociedad todo Thule, tiene claro, que ver claro. con... ¿Por qué crees que estos del bigote NS, nacionalsocialistas, que creo que se puede decir esto, aquí por supuesto no, reprochamos absolutamente todo eso, ese fanatismo de todas estas ideologías que son la misma moneda en caras opuestas, comunismo y nacionalsocialismo, son ideologías que lo único que buscan es el sometimiento del ser humano, o sea que desde aquí que quede bien claro que es nuestra posición de los tres, pero ¿por qué estaban tan obsesionados con todo esto, por ese santo grial, por esa búsqueda de los orígenes? Claro, a mí lo que me interesó es que fueron a la Antártida, supuestamente a varias expediciones, y se dice en el modelo de tierra recta que sería quizá el límite del mundo. Entonces yo creo que los NS sabían que ahí quizá estaba el límite del mundo, que había el domo, porque en el libro de Enoch, interesantemente, se dice que hay un lugar que Enoch llegó a un extremo, ya me dirás tú en una esfera giratoria dónde están los extremos, pero Enoch llegó a un extremo donde el cielo se juntaba con la tierra. Claro, está en un extremo, entonces era la Antártida, que también se dice que es donde luego Dios encerró a los ángeles caídos, porque esta es otra historia interesante. Los ángeles caídos se cree que pueden estar en la Antártida, bajo el hielo. En el libro de Enoch, en el segundo libro de Enoch sobre todo, se especifica que están bajo colinas y sitios peligrosos, barrancos y tal. Están ahí encerrados después de lo que hicieron. Entonces, ¿pueden estar en la Antártida? Yo creo que sí. Y quizá
los NS sabían algo también. Quizá hay seres encerrados ahí. No sé si los ángeles caídos y los gigantes, porque después del diluvio quedaban gigantes. En la Biblia hay evidencia de eso. Og de Basán, David y Goliat. O sea, después del diluvio seguían habiendo gigantes. Hay una historia apócrifa del Midrash que dice que Og de Basán y varios gigantes se cogieron al arca de Noé, se agarraron al arca, al barco, y sobrevivieron así. Y luego hay otras historias que hablan de cómo pudieron sobrevivir también, que se mantuvieron a flote con no sé qué cosa y tal, ¿no? Pero una evidencia es que está en la Biblia, es que había gigantes de varios metros de altitud, ¿no? Entonces, bueno, interesante que pueda haber en la Antártida y qué sabían los NS de lo que podía haber ahí. Yo creo que no fueron a ver si hacía frío a recoger hielo, o sea, ese tipo de expediciones y el coste que implicaban, humano y económico, era por algo. Porque creían que ahí podrían encontrar una clave o una posible alternativa para ganar ese conflicto. ¿Crees que buscaban en la Antártida algo para que les hiciera un punto de inflexión para poder dominar el mundo? Un conocimiento oculto, como igual el cubo que dice Carles, ¿no? O tecnologías, claro. Una tecnología oculta, o no sé si están los ángeles caídos. Fíjate que todos los presidentes últimamente van ahí. Obama. Sí, por eso mismo te lo pregunto. Van a la Antártida de forma misteriosa. El Krill ruso también. O sea, es un líder religioso. ¿Qué hace en la Antártida, no? ¿Qué hace ahí? Milei el otro día. O sea, ¿qué hacen ahí realmente? O sea, además unas excusas un poco extrañas, que es el cambio climático. Súper interesante. ¿Se puede salir físicamente de este domo? Si es que hay un domo. Porque esto no es algo empírico como la rectitud de la Tierra. Esto es una teoría, lo del domo, que quede claro a la gente. Pero que aparece en el Corán específicamente que hay una cubierta, sí. En Sumeria también. Sí, en Egipto los dibujitos de cómo es el cielo con estrellas, así, también. Entonces, tenemos la teoría, muchos de nosotros, que puede haber un domo que acaba en la Antártida, quizá en el Ártico hay una entrada también, Agartha, el centro de la Tierra, etcétera, todas estas historias hiperbórea. Pero en la Antártida yo creo que puede haber un límite y sin duda algo de interés para la élite seguro. Si no, no irían ahí los NS, ni los presidentes, ni nada. ¿Se puede salir físicamente de esta Tierra? Yo creo que no. Y por eso creo que no hemos ido a ninguna luminaria. El alunizaje, es decir, a ver, uno, si se pone a mirar la nave en la que fueron, los materiales de los que está hecho. Si tú pones Apolo 11 y te pones a mirar, ¿realmente eso fue a la Luna y alunizó en el 69? Y ahora no podemos ir. Después de 50 años no hemos vuelto. O sea, dicen que vamos a volver en el año 2026. Lo han ido alargando. Siempre lo alargan, tan largas. No, este año no, el siguiente. 2026. Más de 50 años. Y tenemos que creer que fueron en este aparato hecho con papel maché, papel de plata, etcétera, irrisorio, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede salir de este domo. ¿Y qué tipo de propulsión todo debía llevar? Esto es algo cómico. Sí, porque además la tecnología siempre va a más. La tecnología siempre, nunca puede haber una involución. Sí, pero con el alunizaje ha ido a menos. Claro, absolutamente. De hecho, uno de la NASA, que no parece muy brillante tampoco cuando habla, pero un exastronauta dice, no, es que hemos perdido, ya no tenemos la tecnología. Ya no tenemos la tecnología, ¿no? En el 69 sí, pero 2024 no. Es decir, no tiene ningún sentido. Volviendo a lo del domo, creo que no se puede salir físicamente. Quizá de alguna otra manera, transfigurándose como Enoch, se puede, ¿no? Se puede salir de este plano físico al plano espiritual o al cielo, lo que sea eso, pero físicamente creo que no podemos salir. Y los cohetes creo que no acaban de salir del todo, ni satélites. Ni satélites. Yo creo que los satélites, por ejemplo, Starlink, es muy curioso. ¿Tú lo has visto alguna vez en el cielo? Se ve más en lo de Elon Musk, de SpaceX, estos satélites que van en línea y tal. Precisamente Starlink se está utilizando en este conflicto de Ucrania precisamente para posicionar objetivos, etcétera. Claro, es verdad que funciona y te da internet, pero ¿dónde están realmente esos satélites? ¿Están en el espacio? Es la pregunta. O sea, ¿a qué altitud están realmente, no? Esa es la cuestión. ¿A qué altitud están los satélites? No que existan, que sí que existen. Mi amigo Pedro Duque tiene una empresa de satélites, ¿no? Que factura millones. Que esa es muy curiosa la historia de Pedro Duque, no sé si la conoces. No. Que en 2017 en Twitter me mencionó, ¿no? Me dijo, ¿cómo puede ser que haya un canal de un terraplanista español con 90.000 seguidores? Y yo le contesté, le dije, Pedro, es que hay mucha gente que cuestiona la forma de la Tierra.
es que hay gráficos hechos por ordenador, matemáticas no cuadran y, bueno, salí en los periódicos, en la televisión y todo por contestarle, ¿no? Terraplanista refuta al astronauta Pedro Duque. Ahora mismo en el terraplanismo, yo lo he dicho muchas veces, yo no me posiciono, no tengo ni idea, no estoy arriba, respeto tu versión, la otra nos han engañado tanto, nos han manipulado tanto que no ahora te sorprendería. No me sorprendería que nos hubieran engañado otra vez más, porque ahora se ha visto hasta burbujas, moscas en el Apolo, no cables, sé qué. Cables, es una auténtica chapuza, quiero decir, y la manipulación de las fotos, Photoshop, o sea, absolutamente todo. Y además está llegando mucha gente al terraplanismo, Oliver, y ahora desarrollalo tú, proveniente pilotos, gente que se juega mucho, incluso científicos, gente muy preparada, muy ducha, muy inteligente, con un currículum dentro de la ciencia que se cuestiona ese modelo esférico y que está apoyando vuestra teoría, ¿no? La gente piensa que somos 4 locos sin estudios. Bueno, como te has dicho antes, tengo la carrera de Derecho, máster de Abogacía, he llegado ya casi a la cúspide del sistema académico. Entonces a mí no me pueden decir nada, ¿no? El otro día estaba en la tele en Antena 3 y Susana Griso preguntaba, ¿y este Oliver qué estudió? Y le dijo otro, Derecho. Y se quedó calladita porque no, ¿sabes? Van por ahí. Sí, porque eso ellos validan todo con los títulos universitarios. Claro, ellos van por ahí. Pero argumentos a favor de la Tierra plana, que Parcerisa enumero unos cuantos, el tema del agua. Superficies de agua en reposo siempre buscan mantener su nivel. Ríos, lagos, mares, etcétera, ¿no? Siempre este vaso de agua, por ejemplo, esto se puede extrapolar a nivel macro. Entonces, muy difícil creer que el agua, un líquido, se pueda adherir al exterior de una esfera mucho menos giratoria, ¿no? No se puede replicar en laboratorio, no es empírico, como decía Enrique, pero este es el principal argumento que a mí me convenció. Luego están las fotos de la NASA, es decir, fotos que están claramente hechas por ordenador, juntan varias partes y luego hacen nubes clonadas en fotografías Blue Marble, ya lo hemos pillado un montón. Incluso ponen la palabra SEX en fotos de la Tierra, o sea, es ridículo ya, ¿no? Junto con los fallos de cables que IRU ha explorado mucho, etcétera. Y lo del alunizaje, ir en una nave así es ridículo. Una serie de cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Cuando tú ves la actitud de los astronautas ahí en la ISS, es que, a mi parecer, se ve que están actuando. O sea, saben que están engañando y se nota porque es un lenguaje no verbal, ¿sabes? Eso lo captas, ¿sabes? Cuando alguien, o sea, no cuadra su lenguaje no verbal y su actitud con estar supuestamente en la ISS, que cualquier micropiedra, o sea, un impacto de un asteroide, esos que hay miles, dicen, alrededor de la Tierra, ahí están haciendo el tonto, el circo, con lechugas ahí flotando, el agua flotando, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Es más para convencer al público en general que ciencia. Dicen que hacen ciencia ahí arriba, en realidad hacen un circo, ¿no? Para convencer a la gente. Vosotros los llamáis actornautas, ¿no? Actornautas, por esto que te digo. Y de Félix que ha hecho este récord, este salto de no sé Baumgartner. Baumgartner. Estás hablando del Red Bull, ¿no? Sí, pero por lo visto utilizó una lente de ojo de pez. Claro. Que eso ahí explica él que él es más experto en esto. Es que utilizó una lente ojo de pez fisheye lens, entonces eso distorsiona. Obviamente es como una GoPro que hacen los bloggers, distorsiona todo. ¿Y tú crees que eso fue adrede, fue premeditado? Sí, porque eso engaña a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente ve eso, no tiene conocimiento de lentes ni de cámaras y ni del posible engaño de la forma de la Tierra y dice, hostia, mira la curvatura. La gente en realidad cree que la Tierra es una esfera, pero no lo sabe. O sea, cuando tú le preguntas a alguien qué argumentos tienes, no lo saben. Ninguno de los podemos. Pues porque no lo tenemos, sí. No lo tenemos porque luego ellos sacan en relación que si que la gravedad sostiene todo esto, pero como tú dices, no hay pruebas en laboratorio. ¿Sabes por qué? Porque un humano normal solo llega a 12 kilómetros de altitud con mucho, que es lo que alcanza un avión comercial de altitud. Entonces tú no vas a ver más arriba de eso. Yo he venido en avión aquí, he visto 10 kilómetros de altitud y se ve plano. Sí. La ciencia oficial te dice, a 15 kilómetros igual ya empiezas a ver 15, 20, nadie llega ahí. Solo astronautas, gente gubernamental. Hay vuelos internacionales que llegan a 15.000 metros de altura. Sí, pero aún así te dicen a los 15 quizá un poco, más bien a los 20, ¿no? 16, 20. Entonces, un ser humano normal nunca va a ver la curvatura, jamás. Se tiene que basar en cálculos, en el mapa, Google Earth y tal, pero no vas a ver, y en fotos de la NASA. Ese es el problema, que no hay pruebas empíricas de la Tierra esférica. Ni del movimiento, también importante, ni de que se mueva. Y al contrario, muchos comandantes, pilotos de la aviación sí que han hecho pruebas geométricas, ¿no? Desde su cabina,
demostrando o comprobando esa linealidad de la Tierra. Es que hay distancias que no cuadran. Tú puedes ver cosas en el horizonte a cierta distancia que en una Tierra esférica por trigonometría no se podrían ver. Porque lo debería ocultar la curvatura y se ven. Y además un comandante, quiero decir, cuando hay comandantes que apoyan eso, a mí me resuena mucho porque es que tiene todo que perder. Hay un montón de profesionales que me han contactado a mí, no digo ya a otros como Iru y tal, pero a mí personalmente, pilotos, maestros, físicos, científicos de todas las ramas que me han dicho, oye, cuadra lo que dices, esto no me cuadra la teoría oficial. La gente piensa que somos cuatro locos indocumentados, sin estudios. En realidad es que son profesionales de todas las ramas de la ciencia que me contactan a mí, ¿eh? Pero pocos pueden dar la cara, ¿no? Pocos pueden decir, porque pierden su trabajo. Pierden su trabajo. O sea, mira, claro, yo estaba... mucho que perder. Claro, como comandantes que hablan del tema de los ovnis, como nos contaba aquí esto, pues... Pierden el trabajo automáticamente. Eso es, lo dicen cuando se retiran o cuando se jubilan o cuando están a punto de morir, pero en activo no se atreven a hablar del fenómeno ovni. ¿Tú crees en el fenómeno ovni? Sí, creo que está relacionado con esto. Con estos seres celestiales de los que habla Enoch, figuras que acompañan a las luminarias, y creo que hay mucho misterio ahí. No creo que sean rocas espaciales, no creo que sean alienígenas grises, de esos que aparecen, ¿sabes? Típico caricatura, ¿no? El hombrecito gris con... no creo que sean así, creo que más bien son seres celestiales que están Pero ahí. en Rusia han sido y que provocan encontrados, luces. existen fotos, ¿no?, de seres así pequeñitos que lo llaman Sí, alien. sí. Existen fotos, ¿eh? A ver, yo creo que existieron, o pueden existir todavía, híbridos, ¿vale? O sea, que son estos Nefilim, los hijos de los ángeles caídos y los humanos. ¿Qué forma tenían esos híbridos? Hombre, se habla de cíclopes. O sea, gente con, gigantes con un solo ojo en el centro. Tenían 6 dedos en manos y pies, pelo rojo, colmillos tal. Una serie de características que no son humanas. Pero de ahí a hombrecitos verdes, no sé qué decirte, ¿sabes? Me cuesta de creer, nunca me lo acabo de creer, eso de los hombrecitos. Pero también es verdad que nadie puede inventarse algo si no lo ha visto. Un dibujo, por cuánto puede ser tu creativo, algo has visto para poder... no existe solo la imaginación. Ahí entramos... Algo has visto para poder desarrollar. Sí, estoy de acuerdo en cierta manera. Por ejemplo, en los mapas antiguos, que yo he ido al Vaticano y he ido a mirar todos los mapas que hay ahí, etcétera, suelen aparecer, en Inglaterra también hay muchas catedrales con mapas antiguos, suelen aparecer híbridos en estos mapas. Sirenas, bichos híbridos en el mar. ¿Se lo imaginaban todos los dibujantes de mapas, todos los cartógrafos? Yo creo que no. Yo creo que en esa época, hace siglos, quizá existían o era conocimiento común que existían en el pasado este tipo de híbridos de los que habla Enoch, ¿no? Entonces, claro, lo que tú dices, no todo era imaginado. Igual algo sí, porque es verdad que en la antigüedad no conocían toda la Tierra, la Antártida, eso, y ponían, según dice la oficialidad, estos híbridos como señal de que era territorio inexplorado, pero yo creo que había algo de verdad también en estos dibujitos de híbridos en mapas antiguos. Pero en el mundo también se habla que el mapa ha sido modificado. Sí. Muchísimo, que África es mucho más grande de lo que está dibujando. La Antártida no tenía hielo. Por ejemplo, el mapa de Urbano Monte. Mi vídeo más visto de 5 millones de visitas en YouTube es sobre el mapa de Urbano Monte, que es un mapa fascinante de hace siglos, que tiene animales híbridos, tiene cíclopes, centauros, sirenas, tiene de todo, ¿no? Y es un mapa que está muy bien hecho. Y la Antártida, que es el círculo, es una proyección azimutal, digamos, el círculo exterior, no tiene hielo. No tiene hielo la Antártida. De hecho, no hay hielo en ninguna parte del mapa, en el centro tampoco, ¿no? En el norte. Entonces, el otro día hice un vídeo que salió un descubrimiento científico ya oficialmente reconocido, que los científicos han descubierto que en el pasado la Antártida no tenía hielo, que era como un bosque, incluso bosque, frondoso. Entonces, claro, se están descubriendo ahora cosas que los conspiranoicos decíamos antes, venimos diciendo desde hace años, que oye, que la Antártida igual no era, ¿sabes? Hace años no tenía hielo. Bueno, antiguamente el Sahara era un vejel. Quiero decir, la climatología es cambiante. Claro. Eso es una realidad, es posible. No es descabellado pensar que había... No, incluso se habla de islas, en el mapa de Urbano Monte salen islas como High Brasil, que han sido ocultadas o que han desaparecido incluso. O sea, islas enteras que existían en mapas antiguos que a día de hoy ya no. Entonces aquí entramos en el tema de reseteos, ¿no? Tartaria, mud floods, ¿no? Mud floods, que son como, una especie de inundaciones de barro, que se habla que han reseteado la humanidad o el mundo varias veces. Es verdad que en el Génesis Dios hizo un pacto con la humanidad después del diluvio,
que de hecho, curiosamente, el símbolo es el arco iris, que ahora han adoptado ciertos grupúsculos, pero el arco iris es un símbolo originalmente del pacto entre Dios y la humanidad, conforme Dios no iba a volver a traer un diluvio en la tierra. Pero habla de un diluvio de agua, no sé, de barro, otro tipo de reseteos podrían ser. Y además en esos reseteos, en la zona de Oriente Medio y estos han encontrado pruebas de actividad radioactiva, como que pudo haber un conflicto nuclear en unas fechas que, bueno, con lo de las fechas nadie se pone de acuerdo porque las fechas nos han manipulado tanto. Y hasta qué punto esos ejes de poder saben de esos reseteos o han promovido esos reseteos, esos ejes de poder como son el Vaticano. Y luego, si quieres, háblanos un poquito de tus conocimientos acerca del Vaticano, porque hay mucho detrás del Vaticano. La City de Londres, que también es un sitio que tiene una legislación y tú como medio inglés que eres, me imagino que lo dominarás, y otra zona cerca de Washington que dicen que son 3 de los puntos neurálgicos donde del control de precisamente de estas élites que marcan y nos quieren decir su historia, la historia que les interesa a ellos promover. Fíjate que el Vaticano es muy interesante porque se dice que hay bibliotecas y tal, ocultas incluso, bajo tierra, subterráneas, que contienen manuscritos y copias originales de este tipo de libros apócrifos. O sea, ellos lo prohíben, pero a la vez guardan las copias originales, ¿no? Curioso. Y luego lo representan en mapas, etcétera, ¿no? Pero sí, como dices, son centros muy interesantes. De hecho, bueno, en el tema de Tartaria pues se habla de que había también edificios que canalizaban electricidad, etcétera. Entonces son sitios muy curiosos cuando estás ahí en el Vaticano, incluso que está en Roma, es decir, el Vaticano está en Roma, ¿no? Es como una plaza ahí realmente. Sí, es el estado más pequeño del mundo. Sí, es muy curioso. Yo por casualidad vi al Papa. O sea, yo iba a ver una misa porque quería verlo, en plan turístico, y justo era el Papa que daba la misa. Yo vi al Papa Francisco de cerca, pero como de aquí a ti, ¿sabes? ¿Y qué opinión tienes acerca del Papa Francisco? Percibí Jesuita, algo muy Papa negro. Sí, percibí algo muy extraño de él. Estaba como en una nube. Y yo lo dije a mis seguidores también cuando... Es que yo lo vi de cerca y parecía como que no era humano. No sé si es un ángel caído o algo así, pero yo le veía como en una nube, la gente alrededor haciendo fotos y el tío estaba como no estaba en esta realidad. Es que hay incluso símbolos fálicos dentro del Vaticano. Claro, bueno, esta gente ya... Y la torre... Ya sabemos los casos verdad, que hay en el esta Vaticano. torre se habla por todos lados, sí, acá sí. enfrente del Vaticano, Sí. y creo que hay más en el mundo. ¿Qué son estos? Hay en Estados Unidos también, ¿no? Sí, en Washington. Bueno, son simbolismos que ellos utilizan. Fíjate que, mira, la Biblia en Génesis, bueno, en Génesis no, en otros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, se habla de que la élite hacía rituales. Bueno, metemos un terreno un poco... Pero hacía rituales... las palabras, sí, frente a estatuas de Moloch, ¿no? Sí, Y eso el está en la búho. Biblia. Sí, es que la gente piensa que es algo de ahora, iba a decir el nombre, pero bueno, en los bosques de Estados Unidos que se hace ahora, no, es que está en la Biblia. La gente no sabe, pero está en la Biblia ya, que dice que la gente, esta élite, ¿no? Los cananeos y tal, iban, los paganos, etcétera, iban a hacer rituales enfrente de estatuas de un búho. Tiene mucha influencia babilonia en estas élites, ¿no? Claro, y hacían cosas que no vamos a decir, pero que involucraban, personas. Es decir, hay una serie de rituales que se han ido repitiendo y que siguen en la actualidad realizándose, según investigadores como Alex Jones, etc. Oliver, esa élite siempre ha sido la misma. Pues se habla de la nobleza negra veneciana, se habla, quiero decir, de que esos orígenes todo vienen de la zona de Babilonia. Quiero decir, sí. Se han mantenido, se han sabido juntar solamente entre ellos. O sea, ¿tú crees en esa teoría que dicen que la élite ha estado desde siempre, desde el principio de la historia? Yo creo que ha estado desde el principio. Creo que en Babilonia ya salió esta élite. Bueno, estaba Nimrod, el primer rey que surgió, que dominó todo el mundo, que luego Dios, con la torre de Babel, ¿no? Se dice que Dios esparció a la humanidad porque se estaban juntando para alcanzar el cielo. Es una historia curiosa que aparece en libros apócrifos, no en la Biblia. En la Biblia se menciona, pero no se expande, ¿no? En detalle. Pero se ve que los humanos que habían ahí intentaron, con la torre de Babel, llegar al cielo físicamente. O sea, físicamente ellos intentaban tocar el cielo y llegaron tan alto que Dios, los ángeles que había empezaron a tirar flechas de sangre, flechas con sangre,
para que no subieran más. Al final siguieron construyendo y luego Dios dijo, bueno, pues como no habéis prestado atención, me voy a esparciros diferentes partes del mundo, diferentes lenguas, para que no os unáis otra vez en este nuevo orden mundial que ya existía en Babilonia. Todo se repite al final de la historia y los esparció por todo el mundo, los dispersó por todo el mundo. Pero sin duda la élite yo creo que es la misma. Y hablamos de ángeles caídos, de híbridos. O sea, no es que han surgido ahora en 1700 los Illuminati, no, ya lleva mucho más. Sí. ¿Conoces la figura de Jordan Maxwell? Sí. Porque él desmonta también, dice que el rey Salomón nunca ha existido. Es solamente una historia, como dice que la Biblia es the greatest story ever told. Y creo que en parte tiene razón. Yo he visto mucho material de él, sobre todo al principio, cuando empecé a investigar hace no sé cuánto tiempo ya, pero un montón de años. Y los originarios eran David Icke, Maxwell y Alex Jones. Sí. O sea, los primeros. Yo, a ver, esto que dices de que él dice que es un cuento, podríamos aplicarlo a Sumeria y a todo. O sea, son religiones. O sea, son escritos que tú los lees y si te resuena, sigues con eso o no. No creo que haya solo un camino a la verdad y a la salvación o a la iluminación del ser humano. En la Cábala se dice que hay muchos caminos. O sea, un cristiano puede acceder a este camino y a esta salvación, digamos, o a elevarse siguiendo el cristianismo. Pero igual un musulmán pues sigue otro libro, el Corán, etc. Es decir, que pueden haber muchos caminos y depende de cada persona y su situación personal y su historia, ¿no? Cada uno, la vida o Dios nos lleva por unos caminos. Entonces, hay personas que acceden a través de Cristo, otros a través de Alá, otros a través de... Entonces, ¿son historias? Sí, pero alguna puede ser verdad. O sea, tú no puedes decir... Porque al final una realidad es que hemos sido creados. Creo que es lógico pensar que hemos sido creados por un creador. ¿Quién es este creador? Y nos ha dejado instrucciones. Entonces hay que ver qué libro contiene las instrucciones adecuadas. O qué libros. Y ahí está la clave. Porque yo pienso que las religiones están creadas, yo creo en la espiritualidad. Las religiones creo que son una especie de opio del pueblo, que están... Para controlar. Para controlar, o sea, quiere decir, para que los poderosos, para que las élites tengan más fácil dominar al pueblo. Esa es mi humilde visión. Sí, yo creo que sí, y a la vez creo que puede ser compatible también con esto que te he dicho, de que cada uno tiene sus caminos. Igual la religión cristiana sirve para muchas personas, para llegar a ser mejor, que al final se trata de mejorar el mundo. ¿Para qué estamos aquí? Para elevar el mundo a un sitio más divino, ¿no? Pero es verdad que el cristianismo, hombre, surgió más tarde que otras religiones. O sea, el judaísmo es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es mucho más nuevo, ¿no? De hecho, los judíos rechazan la historia de Jesús, de que es el Mesías, etc. No, o sea, para los judíos el Mesías no ha venido todavía. No ha venido. Pero para los cristianos sí ha venido y tiene que volver a venir, la segunda venida de Jesús, ¿no? Entonces, claro, son conceptos muy distintos. El cristianismo, como te he dicho antes, ha cogido incluso el libro de Enoc. O sea, tiene 2 versículos copiados del libro de Enoc. Es curioso como mínimo. Es que esa es la sensación, que investigando estas religiones antiguas, el gnosticismo, el judaísmo, parece que es como una amalgama de todo, que han cogido lo que les interesa, la deidad del sol, o sea, quiero decir, han cogido mucho de Egipto y que han creado pues toda una cosmovisión, todo un relato. Sí, no, incluso hay gente que dice, o expertos y estudiosos, que ya incluso dicen que Jesús ni existió. O sea, no es que no sea el Mesías, es que dicen que ni existió, que fue una invención de los romanos, etcétera, etcétera. Evidentemente el mensaje de Jesucristo, la filosofía que quiere transmitir, evidentemente gran parte de sus mensajes son muy positivos, muy útiles para la humanidad. Son súper positivos, pero también hay que pensar, ¿esos mensajes en realidad son cogidos algunos de otros sitios anteriores? A eso es a lo que quería llegar, Oliver. Es que es muy interesante eso. Yo antes no me lo cuestionaba, súper cristiano y tal, pero ahora viendo otros puntos de vista digo, a ver, cuidado, que es que hay muchos puntos de vista muy interesantes y religiones, ¿no? Desde el punto de vista del judaísmo, por ejemplo, que lo he investigado bastante últimamente, ellos creen que Jesús, algunos creen que ni existió, pero otros creen que no es el Mesías. No es el Mesías. Y que además es incluso blasfemia decir que Jesús puede ser Dios, porque Dios en el Antiguo Testamento solo es uno. Dios es uno y no puede ser hombre, no puede morir, aparte de que no tiene sentido que un padre pueda ser su propio hijo ni viceversa. Es decir, una serie de cosas que a uno le hacen pensar también, ¿eh? No digo que yo no soy judío, porque para ser judío tienes que convertirte, etc. Pero, o sea, yo no soy, de hecho, de ninguna religión. No soy de ninguna religión, no me considero de ninguna denominación. Precisamente de Zaratustra y de su religión se cogió el dualismo, el bien y el mal. Sí. El cristianismo lo cogió. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, que
que chirría un poquito. Sí. Y además, sí, en el cristianismo el bien y el mal está muy polarizado y muy demonizado lo del mal. En la cábala, corriente cabalística, judaísmo, se ve el mal como algo positivo. Y eso es lo que yo he ido descubriendo últimamente. Y es que tiene sentido en realidad. Esa polaridad, el bien y el mal, claro, el yin-yang, etcétera, claro. Que el mal exista para nuestro beneficio. Y la verdad que en cierta manera tiene sentido. Porque ¿cuándo creces tú? Cuando te suceden cosas malas. Después de una ruptura con una novia, creces un montón, ¿no? Te haces una mejor versión de ti mismo. O muere alguien y tal. Es que está ahí. Es verdad que no puedes estar solo en la luz o solo en la oscuridad. Necesitas los dos. También en la ley de manifestaciones dice que utilizas 3 energías. Positiva, negativa y neutral. Tú manifestas de verdad cuando llegas a ser neutral. O sea, ver los dos. Pero creo que en la librería de Alexandria eran un montón de verdades y por eso está todo muy oculto. Porque Exacto. se ha quemado. Se quemó. Se quemó. Y ahí se dice además que habían partes del libro. Hay que entender que partes de estos libros de Enoch y el libro de los gigantes, la mayoría del libro de los gigantes, que lo incluía aquí como extra también traducido, no se encontró. Hay 3 páginas, pero es mucho más largo. O sea, la historia de los gigantes, con nombres y apellidos de cada gigante, algunos volaban, todo eso se quemó ahí. Y ahora pensamos un poco, ¿vosotros creéis que de verdad las pirámides perdón, han sido construidas por esclavos? Yo no creo. No. Los esclavos a esta época no comían, no tenían poder, no podías construir algo así. Yo de verdad creo que no han sido esclavos. Creo que existe ya tecnología, todo lo que tenemos hoy en día ha existido y de alguna manera está saliendo fuera. Existen también vídeos de los años 50 que existían un montón de cosas que dices, wow. Existen ya la foto del teléfono, ya muy antiguamente. Creo que nos están... No sé cómo decir, que nos adegua, que nos habituamos, ¿se dice habituar? Sí, habituarse a la tecnología nos poco acostumbran, a poco. Nos acostumbran, sí. La historia se repite igual, ¿no? La historia se repite, siempre se repite. Yo cuando descubrí el tema de los gigantes, automáticamente pensé en las pirámides. Dije, ¿puede tener algo que ver? Pudieron ser construidas por seres gigantes que son los únicos que podían cargar con este tipo de piedras megalíticas, porque es que no tiene sentido en esa época sin la tecnología, sin camiones. O sea, se podía con cuerdas, pero una locura. Han mostrado con cuerdas, con agua, con... Sí, además la historia oficial te dice eso. La historia oficial te dice eso. Estaban en la edad de cobre, precisamente, y el cobre pues no tiene la fortaleza, precisamente. Hay algunas zonas que hacía falta hasta cortar con diamantes. O sea, quiero decir, hacía falta una tecnología y luego las medidas geométricas, toda esa perfección, todo... Chirría mucho. La gente que se crea esa historia oficial, es que ellos... la historia la escriben los ganadores, como decía Churchill, decía, yo sé que la historia me va a tratar bien, porque él era historiador y escritor, porque yo pienso escribir la historia, mi historia. Sin duda, sin duda. Y el tema de las pirámides es lo que dices, ¿no? Que al final la historia oficial no puede reconocer la existencia ni de tecnología avanzada en el pasado ni de gigantes. Entonces van a intentar explicarte de cualquier manera enrevesada que pudieron ser construidas esas construcciones imposibles. Entonces, yo pienso que pudieron ser o gigantes o que había tecnología avanzada, como se habla de Atlantis, ¿no? Que tenían una tecnología súper avanzada. O, por ejemplo, fíjate la obra del Machu Picchu, quiero decir, en esas alturas, eso es todavía es más rocambolesco, todavía es mucho más difícil esa gran obra arquitectónica, esa maravilla de la humanidad que es el Machu Picchu, eso todavía es más inexplicable. Stonehenge es, aparte que hay más dólmenes y más construcciones, la isla de Pascua, son cosas inexplicables, piedras que un ser humano obviamente no puede levantar ni nada, y con la tecnología de esa época mucho menos, ¿no? Entonces nos encontramos con historias de gigantes en el pasado, además, construcciones que no tienen sentido. Perdóname, porque creo que sabes mucho de esto y esto. Precisamente, además, esas figuras, esas esfinges, en la isla de Pascua, no tenían rasgos de indígenas. No, claro, eran una especie de híbridos o de seres que no eran humanos, obviamente, y además eran gigantes. O sea, las caras son gigantes. Y lo vemos por toda Sudamérica. Vemos construcciones de pirámides, que también, este tipo de, como Egipto, ¿no? Entonces, a mí me cuadra que gigantes del pasado, como aparece en Enoch, pudieron construir este tipo de construcciones. De hecho, yo he hecho vídeos sobre estos temas, de Stonehenge y tal. Los originarios que encontraron esto, los historiadores de hace muchos años y tal, hablan de gigantes. O sea, está en el lore, en la historia de estos sitios, en este caso Reino Unido, estas islas y tal, está ahí, pero ha sido ocultado por la historia oficial. Pero está ahí escrito
que fueron gigantes los que construyeron todo esto. Está ahí, está ocultado. ¿En la historia de los dinosaurios la crees? No. Yo hice un vídeo... A ver, yo creo que existieron seres híbridos en el pasado, pero no como Jurassic Park. La anatomía era ridícula. El tiranosaurio Rex, esos brazos no servían de nada. O sea, no tienen ningún sentido, ¿no? Pero Hollywood, una vez más, nos ha puesto en la mente, igual que la Tierra bola, los dinosaurios. Yo creo que existieron seres híbridos y la historia oficial se ha encargado de tapar esa historia de los Nefilim y tal, poniendo los dinosaurios. Además, Hollywood utiliza mucho la programación predictiva. Sí. O sea, quiero decir, nos va preparando para todo. Sí, crees? bueno, la invasión extraterrestre que se Claro, habla, claro. tema Blue Beam, es decir, nos vienen programando con historias de aliens que de hecho yo en 2016 ya dije, mira, la NASA acaba de decir, esto en 2016, decía, no, en 10 años, la NASA en 2016 dijo, en 10 años vamos a encontrar evidencia definitiva seguramente de que hay vida extraterrestre ahí afuera. Estamos en 2024, faltan unos 2 años. Yo creo que lo harán. Ya se van acercando poco a poco. Cada año descubren una partícula de agua en un asteroide, etc. Van a llegar al Blue Beam. O sea, una invasión fake, una invasión alien fake, para unirnos a todos en un nuevo orden mundial y que tengamos que luchar contra esta amenaza externa como hicieron con algo que no puedo mencionar hace unos años, ¿no? Cada vez, de todas formas, Oliver, cada vez hay más gente despierta. Cada vez la gente se está dando más cuenta. Al principio éramos unos 4 que nos llamaban locos y esto, cuando empezó todo esto, pero esto es progresivo, lo van haciendo todo progresivo. Es como lo de la rana que está calentita, van subiendo la temperatura, no se da cuenta y al final acaba cocida. Necesitan hacerlo de forma... Pero ahora se han destapado, ahora se han sacado la careta y lo dicen todo abiertamente. Sí, con el Gran Reset, la Agenda 2030, ahora es más evidente. Ahora se está viendo lo que nosotros advertíamos hace años. Yo en 2012 hice un vídeo ya de la Agenda 21. Es que antes no era Agenda 2030, antes era Agenda 21, contra el cambio climático. Y ya empezaban a imponer impuestos sobre el carbón, te cobraban por las bolsas de plástico, no sé si te acuerdas, sí, que antes no cobraban en los supermercados. Es decir, eliminar el vehículo privado para que tengas menos libertad de movimiento. Una serie de movimientos que yo en 2012 identifiqué, hice un vídeo y que ahora la gente está viendo que es real. 12 años después. Ahora van a saco, porque tienen prisa y... Están desesperados. Desde el tema del 2020 han visto muchísima gente despertó con eso. Se inició con ese tema porque vio que había muchas cosas raras, cobraban por... en fin, no vamos a dar detalles, pero se embolsaban mucho dinero las administraciones vendiendo cosas y ahora estamos viendo los resultados. La gente está despertando y ya no hay tantos que nos llaman locos, porque ahora están viendo la realidad. Somos siempre nosotros que hemos permitido todo esto. En cierta manera sí, pero tampoco se podía predecir, ¿no? Ciertas cosas. Esto lo del bicho no salía en ninguna película. Bueno, sí salía en alguna película, pero poco más. Nadie lo predijo. En series, En series. Sí, pero no te hablo pero era solo muy de esto. difícil. Yo te hablo de todo lo que está pasando en la manera de manipularnos. Nosotros hemos permitido, porque nos hemos convertido en productos. En cierta manera estoy de acuerdo contigo. Hay que asumir responsabilidad personal. No podemos hacernos las víctimas porque nosotros como seres humanos tenemos un poder casi infinito. Entonces tenemos que tomar responsabilidad también, pensar cómo hemos llegado hasta aquí y no dejarnos amedrentar. O sea, salir a decir la verdad como hacemos vosotros en vídeo y decir las cosas como son y cómo dentro de lo que cabe y lo que nos dejan, decir las cosas para que más gente despierte. Y con sutileza y utilizando sinónimos, el que hace la ley hace la trampa, yo siempre lo digo. Y este presidente de esta gran nación, este gran hegemón que tiene senilidad a nivel cognitivo, está totalmente destrozado, iba a decir una palabra soez. No sé cómo ha llegado a presidente. Destrozado. Bueno, yo creo que es una auténtica marioneta, pero en una cosa que he compartido hoy en mis redes sociales, ya va diciendo que necesitan dinero, porque todo es un tema de dinero y de control y de poder. Necesitan dinero porque van a provocar la segunda otra vez oleada de constipados y de todo esto, ¿sabes? O sea, que te lo van diciendo a la cara, decir, no, prepararos, necesitamos dinero, queremos ir a por los niños y lo ha dicho, y no es la inteligencia artificial, lo ha dicho de su boca, o sea, te lo dicen. Ahora lo que más duro me parece y lo más preocupante es que se han quitado absolutamente la careta de este nuevo orden y van a saco, o sea, quiero decir, como que tienen mucha prisa porque saben que a partir de cierta fecha
A partir de ahí, las temperaturas, todo van a ir para abajo y ya ese discurso, ¿me entiendes? Se les cae por todos los lados. Hace años que venimos diciendo que parecen desesperados. Desde hace unos 5 años se ve que están acelerando el plan. No sabemos muy bien por qué, creemos que es porque hay mucha gente despertando gracias a Internet. Quizá no predijeron el gran boom que tenía Internet y redes sociales en esto del despertar. Igual, claro, ellos estaban acostumbrados a utilizar los mass media, la televisión principalmente y periódicos, como medios de manipulación y controlar así a la gente. El relato oficialista era a través de la televisión y todo el mundo veía la tele en casa. Medios de desinformación que son los altavoces auténticos del poder. Sí, correcto, están financiados por ellos. Claro. O sea, al final es eso. Entonces, ahora con Internet, con programas como el vuestro, como el mío y tal, hay gente que despierta. Pero, Oliver, a mí y decimos lo que nos da la gana. Tío, ¿cómo vives cuando sabes toda esta verdad o sabes que es casi todo una mentira, para no decir todo? Es complicado cuando empiezas. Yo cuando descubrí el tema de la Tierra en 2016 es un shock. Yo entré en shock y dije, todo lo que he aprendido es una mentira, realmente, en el colegio, en los medios, libros de historia, es una mentira realmente. Y entré en una especie de shock. Y yo creo que es lo que le pasa a casi todo el mundo, que descubre estos temas. Pero luego te vas acomodando y vas investigando, te cuadran cosas, conoces a otra gente que piensa igual y ya digamos que te relajas un poco, ¿no? A día de hoy me encuentro muy a gusto con pensar diferente, más que nada porque me siento rodeado de muchísima gente. Yo, cuando empecé en Tierra Plana, estaba solo. Estaba Iru por ahí, pero canales muy pequeños, nos llamaban de todo, a mí me han insultado en todos los medios de comunicación, o sea, estaba completamente solo, incluso en familia y amigos, ¿eh? Familia y amigos. No te insultan, pero te dicen, ¿qué dices tú? O sea, estás loco. Sí, como que estuvieras malgastando tu vida, ¿no? Estás loco, tal. De hecho, un familiar incluso me dijo, deja esto de YouTube, céntrate en ser abogado. Y digo, no, es que esto es lo que quiero hacer. Quiero seguir investigando, quiero hacer vídeos y aquí estamos, ¿no? Entonces, también hay que seguir tu instinto y tú eres el único que sabe realmente si estás en tu propósito, ¿no? La gente te va a intentar distraer, te va a insultar y tal. Pero no es fácil descubrir la verdad, como dices. No es fácil o intentar descubrir la verdad. Es un camino que no todo el mundo puede soportar. La gente vive en su zona de confort, le gusta estar sin preocupaciones y sin cuestionar sus creencias más profundas, pero la libertad está saliendo de la zona de confort. Es necesario, como dices tú, prepararte para escuchar verdades, porque la verdad duele, ¿eh? ¿Cómo se puede adentrar la gente en la cábala y cuál es el mensaje? Bueno, creo que has ¿Cuáles dicho son las enseñanzas? ¿Cuáles son las enseñanzas? Esa es la palabra. ¿Y qué es lo que te ha aportado a ti? ¿Cómo ha cambiado tu cosmovisión de la vida la cábala? Yo, por ejemplo, lo que más he sacado es saber sacar lo positivo de toda situación. O sea, aprender algo de todo, incluso de lo malo, es lo que te he dicho. Enfocar el mal que te pasa en el día a día como una lección necesaria, además, por parte de Dios, para tu crecimiento. Es decir, todo lo que te pase tiene que pasarte. Y está bien, y así debe ser. Lo único que cambia es cómo percibes tú lo que te está pasando. Puedes hacerte la víctima porque me pasa esto, o puedes decir, es que esto me está pasando para darme una lección igual. Totalmente conectado con el estoicismo. La esencia del estoicismo es eso. Tomar responsabilidad de todo y tomarte todo como una lección. Y no magnificar precisamente el problema. Yo ahora he llegado a esta manera de pensar. Yo antiguamente era pequeñito, pasaba por un tiempo muy malos y cada vez que pedía algo a Dios me venía una lección. Una lección más. Wow. Y ahora puedo decir porque todas las cosas me han pasado para aprender, pero en este momento era muy frustrado. Digo, ¿por qué cada vez que digo Dios me pasa algo más? Claro, te lo tomas como algo malo. He tenido una frustración muy fuerte. Decir, ¿por qué? ¿Por qué cada vez que pido algo me viene... Tenía miedo de pensar algo porque me llevaba más para... ¿Llegaste a cuestionar tu creencia en Dios? Sí. Por eso mismo, ¿no? Porque le pedías y te venía algo mal. Le pedí ayuda y no me venía ayuda. Me venía más. ¡Pum! Pero otra esa lección. era la ayuda. Digo, esa era la ayuda. Y ahora puedo decir, pues, Ioni, has tenido esto porque tenías que aprender. Exacto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estamos en la Tierra? ¿Cuál es nuestro objetivo del ser humano? Sí. Y según... Bueno, esto me lo he preguntado desde pequeño. O sea, me acuerdo de pocos... recuerdos tengo de cuando tenía 5 o 6 años. Come todo. No, es que yo quiero saber por qué estamos... Uno de ellos es que un día me puse a mirar al cielo nocturno y dije, tengo la sensación, sin ser creyente, mis padres no eran creyentes, ¿eh? De hecho mi madre es atea, mi padre,
no tengo un background, ¿no? Un trasfondo creyente, ni católico, ni cristiano, ni nada. Pero yo de pequeño, 6 años, recuerdo mirar las estrellas y decir, creo que un día Dios me va a decir qué hago aquí. Y se me ha quedado esto, tío. O sea, y ahora que estoy descubriendo esto, digo, es que ahora estoy descubriendo qué hago aquí. O sea, eras inquieto ya desde pequeño. O sea, 100%. Ya, increíble. No estaba cómodo. O sea, no eres una persona adoctrinada, sino que te ha venido todo esto en el proceso de vida. Para nada. Maravilloso. Yo llegué a creer en Dios con 20 años o 20 y algo. Y todavía me queda un proceso hasta ahora. O sea, es una evolución constante, ¿eh? O sea, yo nunca voy a alcanzar ¿sabes? Es una evolución constante y un aprendizaje constante. Pero a los 20 y algo ya empecé a creer en Dios, en varios vídeos que vi de se llama Apologist en inglés, ¿no? Que hablan sobre argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios, como William Lane Craig y tal. Y ahí me empecé a interesar. Digo, hostia, que esto no es un cura ahí dando el sermón, ahí la misa, ¿no? En la iglesia, es que hay argumentos, es interesante y tal. Y a partir de ahí, pero ahora estoy en estos conocimientos cabalísticos del judaísmo y tal, que me han aportado un plus y me han hecho ver toda la realidad desde un prisma muy diferente. Por ejemplo, esto de ver el mal o las cosas malas que te pasan como una lección y algo positivo. Prepara, por favor, un mensaje de despedir el programa tú, porque ole cómo hablas y con todo lo que has estudiado, de verdad. Yo tengo que irme por esto, Sí. perdón, no puedo alargarme más. Voy a mostrar el libro otra vez. Los libros de Enoch. Y yo lo voy a disfrutar. Sí, os lo voy a dedicar. Dígalo, sí, que hemos quedado. Es un Os lo voy a bolígrafo. dedicar. Bueno, mi mensaje para la gente es que tengan una mente abierta, que se interesen sobre todo por los textos antiguos que albergan mucho conocimiento, que la gente no sabe, pero hay mucho conocimiento que se ha descartado y ocultado y que está en este tipo de textos que ahora están saliendo a la luz, no sé si por una casualidad de la vida o porque el creador lo quiere, pero ahora estamos descubriendo cosas que habían sido ocultadas. Sobre todo que la gente no se deje engañar ni caiga en dogmas y que piensen siempre en positivo. Amén. Un regalo para ti. Oh. Una gorra de Oblak, lo regalamos a todos los invitados. Muchísimas gracias. Con ellos. Muchísimas gracias. Y Sí, sin duda. nada, siempre familia, lo he sido. esperamos que os haya gustado esta entrevista, habéis aprendido algo nuevo, coger el mejor de esta entrevista, que la Tierra es esférica, que es plana, todavía no se sabe, pero las personas son buenas y se puede aprender de cada uno. Nada, os mandamos un abrazo fuerte, dejáis siempre este comentario, like, apoyarnos por favor, que es muy importante, y no olvidar de ser siempre un ecléctico. Ser eclécticos. Ni mejores ni peores, eclécticos. Grandísimos.